Era tan perfecta que era irreal y tenía un plan para matar a sus padres. Soy Jessica, soy psicóloga y criminóloga y vamos a hablar del caso de Susanne Richthofen. Resulta que este caso muchas veces sorprende. ¿Por qué? Porque era una niña que lo tenía todo. Venía de una familia acomodada, tenía dinero, hablaba 3 idiomas, bailaba ballet, era educada, era aparentemente muy buena hija y sin embargo terminó con la vida de sus padres. ¿Por qué? Para este caso vamos a irnos a Sao Paulo en 2002. En esta familia teníamos al padre Manfred. Él, pues trabajaba en una de las empresas más importantes de autopistas del país, era ingeniero civil y tenía dinero, un buen nombre y, muchos contactos, ¿no? Un sitio acomodado dentro de la ciudad. Su madre, Marisia, era una psiquiatra, pero una psiquiatra muy reconocida también con muy buen nombre y que todo el mundo decía que estaba muy dedicada tanto a su trabajo como a su familia y que, era firme pero muy cariñosa con sus hijos. Andreas, que tenía 3 años menos que Susanne y era un niño introvertido, le gustaban los videojuegos, le gustaba estar en casa, y Susanne, que sí que decían de ella, que era más caprichosa, que le gustaba mucho el dinero, que le gustaba el lujo, pero que era una niña muy estudiosa, que hablaba idiomas, que bailaba ballet, que era obediente al menos cuando la gente miraba y que aparentemente era la hija perfecta, nunca había dado problemas. El punto, yo diría que más importante, es que Susanne creció sin límites, porque como había sido una buena niña y realmente el hecho de que fuera caprichosa no era algo que a ellos en ese momento parece que les molestara, no le habían estado poniendo límites. Y cuando no tenemos límites externos y tampoco tenemos límites internos de pensar qué cosas están bien, qué cosas están mal, si deberíamos hacerlo o no, llega un momento que cuando nos los empiezan a poner los sentimos como un ataque demasiado personal. Pero no me adelanto, vamos a seguir con la historia. Un domingo la familia estaba paseando por el parque y ven a un chico a lo lejos volando como en un avión, ¿no? Teledirigido. Andreas se quiere acercar para ver a ese chico, para ver si le deja volar el avión también, para que le cuente un poco qué es lo que está haciendo. Deciden acercarse y así conocen a Daniel, un chico de 19 años que se dedica a construir y a vender estos aviones. Él no tiene estudios universitarios, pero es un chico muy simpático, es muy cariñoso, se lleva muy bien con Andreas y por tanto empieza a entrar un poco dentro de la familia. Le empiezan a invitar a casa, a comer, le llevan a casa también para que enseñe un poco a Andreas a volar el avión y todos están muy encantados con Daniel. Aunque la que estaba más encantada de todos era Susanne, que quedó completamente enamorada desde el momento en el que le conoció. Susanne le confesó este amor a Daniel y ella en ese momento tenía 16 años, Daniel tenía 19, él dijo que sí que quería tener una relación con ella y a los padres en ese momento les pareció bien. ¿Por qué? Porque decían que eran cosas de chiquillos, que el chico también era muy majo, era muy cariñoso, se le veía muy inofensivo y que estuvieran juntos y que sí seguro que no iban a durar, ¿no? Sin embargo, ellos empezaron a ir todos los días juntos, necesitaban verse todos los días, tenían una relación muy extremadamente dependiente. Empezaron a ir a hoteles baratos, porque claro, él recordemos que no tenía dinero y ella no dejó de ser una chica de 16 años, claro, aunque le daban dinero, pero también tenía que justificar un poco. Empezaron a ir a hoteles baratos, empezaron a mantener relaciones sexuales y, lo más grave, empezaron a consumir estupefacientes. Él, Daniel, ya era consumidor habitual de marihuana y otras drogas, pero ella no, y él empezó a meterla en esa vida. Claro, además, juntando con que ella tenía dinero, tenían acceso a drogas más caras y más cantidad de drogas de las que tenían antes. La relación se volvió tan obsesiva que ellos necesitaban estar todos los días juntos y si por lo que sea había comida familiar, evento, daba igual, ella tenía que estar con su novio. Si se tenía que saltar el Día de la Madre se lo saltaba, si se tenía que saltar un cumpleaños se lo saltaba, pero necesitaba estar con su novio. Y no solo eso, sino que dejó de estudiar bien, dejó de dormir bien, dejó de cumplir normas, empezó a ser desobediente, empezó a ser contestona, fría y claro, los padres lo empezaron a notar. ¿Y qué pasa? Que Manfred, el padre, que los dos estaban muy preocupados, pero él decidir un paso más allá y ver qué estaba pasando, se puso a investigar y se dio cuenta de que la familia de Daniel tenían antecedentes. Por un lado, el padre de Daniel tenía antecedentes por haberse hecho pasar por una persona que no era él y el hermano estaba internado en un centro de deshabituación, de desintoxicación de cocaína, porque parece ser que era adicto a la cocaína. Entonces aquí Manfred dijo, se acabó, no puedes seguir con Daniel y le prohibió a su hija estar con Daniel, claro. Los adolescentes, y más aquellos que no han tenido nunca límites, se toman muy mal que les digamos lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y esto es algo importante, y es que si durante toda su vida le has ido poniendo límites y le has ido diciendo qué cosas puede hacer y qué cosas no,
cuando llega la adolescencia sabe que simplemente estás haciendo lo mismo que llevas haciendo toda la vida. Se lo puede tomar peor, le puede sentar peor, pero no es tanto un ataque personal porque lo has hecho siempre. Pero ella se encuentra con que en plena adolescencia, de repente sus padres no la dejan ser feliz, muy entre comillas, por supuesto, porque no la dejan estar con el amor de su vida y le están prohibiendo cosas. Y bueno, pues aquí empieza una guerra psicológica muy fuerte en el que ella, cuanto más le prohíben, por supuesto, más se va con Daniel y ellos ya no saben qué más hacer. La policía tuvo que intervenir hasta en 3 ocasiones en discusiones de Daniel y Manfred porque llegaban a las manos y llegó un momento en el que Susan pensó que sus padres no le estaban dejando vivir la vida que ella merecía y que pues había que quitárselos de en medio. ¿Qué hizo? El 31 de octubre de 2002, Halloween, no es casualidad que sea Halloween porque hay que tener en cuenta que Halloween es una fecha en la que la gente sale a la calle, grita, se disfraza, hay aparente sangre. Si tú ves a alguien por la calle con sangre en el cuerpo en Halloween, no le sorprende a nadie, por ejemplo, ¿no? Entonces es una fecha en la que algunos delitos, pues bueno, pasan más desapercibidos que otros días. Total, ¿qué era Halloween? Había sido hacía no mucho el cumpleaños de su hermano Andreas. Por tanto, decidió que como regalo de cumpleaños, ese día de Halloween le iban a llevar a una especie de cibercafés que a él le encantaban para que pudiera jugar a videojuegos el tiempo que quisiera sin preocuparse. Esto a Andrea, por supuesto, le encantó. Y eso hicieron, se lo llevaron. Esto en realidad era una excusa para tener la casa sola sin su hermano y poder terminar así con la vida de sus padres. Entró en la casa, subió, comprobó que sus padres estuvieran dormidos, bajó, abrió la puerta y así entraron Daniel y su hermano Christian. Daniel y su hermano Christian subieron a la habitación de los padres y cada uno terminó con la vida de uno de los padres golpeándoles con un objeto contundente. El padre falleció al instante en el primer golpe, la madre no, la madre tenía heridas defensivas en los brazos, por tanto parece ser que trató de defenderse y finalmente Christian con una toalla pues la asfixió y terminó con su vida. Susan parece que no estaba en la escena, sino que estaba en la planta de abajo esperando y después de esto ellos hicieron una escena teatralizada del crimen, que se llama, que es fingir, pues por ejemplo en este caso un robo, tirar todo por el suelo, sacar las joyas, romper cosas para que parezca que alguien ha entrado buscando algo. Sin embargo, lo hicieron mal. Después veremos por qué. Después de todo esto, se fueron a buscar a Andreas a el cibercafé en el que estaban y volvieron a la casa. Allí ella se hizo la sorprendida. ¡Oh! ¿Cómo que la puerta está abierta? ¡Oh! Han entrado a robar. Y le dio un cuchillo a su hermano para, bueno, le dijo, por si los ladrones siguen dentro, que nos podamos defender. Y llamaron a la policía. La policía empezó a ver que había cosas que no encajaban, porque había joyas, móviles, cosas de valor que no se habían llevado, solamente se habían llevado el efectivo y eso no es normal. Lo normal es que cuando hay un robo, sobre todo en esas fechas y en esa época y en ese lugar, la gente se llevaba no solamente el efectivo, se llevaban todo lo que se pudieran encontrar de valor. Ahora las joyas son más difíciles de vender, pero en esa época no. Y esta fue una de las 2 cosas que Alexandre Boto, que fue el que estaba estudiando la escena, le sorprendió. Y la otra fue la conducta de Susan, que lloraba como a demanda. De repente lloraba mucho, estaba muy agobiada y luego de repente hacía preguntas muy concretas. ¿Y qué vais a investigar? ¿Y dónde vais a mirar? ¿Y qué cosas son las que vais a mirar? ¿Dónde tengo yo que firmar? Esa oscilación entre lo técnico y el drama, pues es un poco disonante. No es normal en un estado de shock en el que deberías estar cuando acaban de terminar con la vida de tus padres. Y por supuesto el acceso de la entrada no estaba forzado, algo que también era raro. El desorden era, bueno, había un poco de desorden en cada sitio, era un desorden como muy homogéneo, como si estuviera efectivamente hecho por alguien. Y terminar con la vida de 2 personas para llevarse solamente el dinero efectivo no era lo normal. Tras levantar los cuerpos, la policía trabajó en 2 escenarios, el técnico y el conductual. En el técnico analizaron la escena, en el conductual empezaron a analizar qué hacían Susan, Daniel y Christian. Susan y Daniel al día siguiente del suceso se fueron a la piscina, algo que no es normal si están todavía investigando qué ha pasado con tus padres. Y por su lado, Christian hizo algo que fue lo más sospechoso. Compró en efectivo una moto relativamente cara, y él era una persona que no tenía dinero, por tanto, ¿de dónde sacó ese efectivo? Aquí fue cuando le arrestaron y él lo contó todo. Contó que ya les había abierto la puerta, que habían sido ellos, absolutamente todo. Christian fue condenado a 38 años y 6 meses y Susan y Daniel a 39 años y 6 meses. Sin embargo, ninguno de los 3 está en la cárcel. Susan lleva en libertad desde el 11 de enero de 2023. Daniel desde 2018 y Christian desde el 5 de marzo de 2025, es decir, de este año. Por supuesto, ella no tiene acceso a la herencia y Andreas estudió químicas y está fuera del foco mediático tratando de reconstruir su vida.